Muy, muy buenos días, mis hermanos. Como siempre, aquí es un gusto saludarlas, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque nos despertó esta mañana. Se acercó a nuestra cama, nos besó y nos regala este nuevo día. Nos da una oportunidad más para que podamos hacer las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Mire, nuestro llamado. Eso vimos ayer. Jesús hablándonos a nosotros de las necesidades de los demás, aconsejándonos a nosotros. Que cuando nosotros veamos una necesidad, corramos nosotros, sin dudar que es Él el que la está poniendo enfrente de nosotros para que nosotros vayamos y nosotros ayudemos, que nosotros vayamos a cubrir esa necesidad que alguien tiene. Entonces Él nos manda a nosotros, no podemos dudar. ¿Se acuerda usted de la historia de la viuda de Sarepta? Hay un pasaje en la Biblia que dice, muchas viudas habían en Jerusalén, pero el Señor escogió a la de Sarepta. Se lo leo. Fíjese, mire, está si usted lo quiere comprobar, está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, el verso 8 y 9, le voy a leer rapidito para que usted se dé cuenta de cómo trabaja el Señor. Este es Elías, fíjese, el que está aquí, y dice, vino luego a Elías, palabra de Dios diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Mire, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, y tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imagínese usted cómo nosotros nos ponemos a pensar cómo el Señor escogió a esta viuda que no se estaba muriendo de hambre. No tenía. Ella le dice a Elías, no tenemos que comer, solamente un puñado de harina y un poquito de aceite, y voy a hacer un pan, y eso era lo que pensaba, comérmelo con mi hijo y dejarme. Y nosotros pensamos, si esa mujer no tenía nada, ¿por qué el Señor la mandó ahí? Lo dio orden, dice que Él dio una orden, le dio la orden a la mujer para que lo sustentara. Pero era para bendición de esa viuda, porque Él así trabaja. Él quería que la viuda tuviera que comer. Y dice que todo el tiempo que estuvo ahí, la harina no faltó ni el aceite. Así que ellos comieron. De esa forma es que el Señor nos llama a nosotros. Así. Que nosotros sintamos compasión por la gente que no tiene y vayamos nosotros a servirle, fíjese. Esa es la mejor manera de llevar el evangelio, sirviendo a los demás. Ayer terminamos el capítulo 10 y hoy comenzamos el 11. Y solo leer el primer verso nos va a traer una gran
esperanza. Vamos a ver también que nadie es profeta en su tierra. Y lo vemos con el propio Jesús. Fíjese, aquí ya empezamos a ver, aquí en este capítulo 11 vamos a empezar a ver el rechazo del pueblo para con el Señor. Capítulo 12 también nos lo va a enseñar, fíjese. Y dice, la palabra misma dice que ni los hermanos de Jesús creían en él. Hasta que lo crucificaron, murió y resucitó. Entonces creyeron ellos, fíjese. Comprendieron que el testimonio era un testimonio perfecto, perfecto. Todo lo que él predicó, todo lo que habló, él primero lo hizo. Él primero lo enseñó, fíjese. ¿Qué podemos esperar nosotros? Si no reciben este mensaje, si no lo reciben, fíjese. Consolémonos con esto nosotros, porque a veces nos sentimos tristes de que las personas no quieran oír el mensaje. Fíjese. Pero lo hicieron con Jesús. Fíjese. Tal vez no lo recibirán con nosotros si tenemos la esperanza de que lo reciban con alguien más, que el Señor mande a alguien más, porque Él es así, Él así trabaja, fíjese. En esta enseñanza vamos a ver, fíjese, consolémonos si en primer lugar nuestra familia no nos quiere oír, consolémonos con ellos, con eso, fíjese, a Jesús tampoco lo querían oír. El Señor va a ir Él mismo a predicar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra ciudad. Él va a ir. Fíjese, porque la palabra lo dice y la palabra no miente. Mire cómo dice el verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos. Fíjese, en el capítulo 10 que terminamos ayer, el Señor mandó a sus discípulos a que fueran a predicar y le dio lugares específicos a donde tenían que ir. Y ellos fueron a cumplir lo que Jesús les había pedido. Y mira lo que dice aquí, que dice que cuando terminó de darle las instrucciones, Él se fue de ahí, dice, a enseñar y predicar a las ciudades de los discípulos. Ahí se fue Él. Mire, Él se fue a hablarle a las familias de ellos, a las ciudades de ellos. Ahí se fue Él. Entonces, dése cuenta que Él tiene esa forma de dirigirnos. Hagan esto porque hagamos que nosotros trabajemos en las cosas de Él, porque Él va a trabajar en nuestras cosas, en lo que nosotros necesitamos. Fíjese, es que el Señor es precioso. El verso 2 dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. Juan estaba, ¿se acuerda usted por qué estaba Juan en la cárcel? Estaba a grandes rasgos se lo voy a decir para no hacerlo muy largo. Estaba en la cárcel porque se atrevió a decirle al rey, a Herodes Agripa, que él no podía estar con la mujer que estaba, porque la mujer con la que él estaba era la mujer de su hermano. Y él le dijo que estás en adulterio y no puedes tener a esa mujer contigo. Fíjese. Entonces Herodes lo mandó a la cárcel, porque fíjese que Herodes le tenía miedo, porque Herodes sabía que Juan era profeta, era el profeta del pueblo, que era un hombre justo y era un hombre santo. Y aunque Herodes, fíjese, no sabía qué hacer cuando él oía hablar a Juan, dice que lo escuchaba de buena gana. Así dice la palabra. Eso enfureció a Herodías, la mujer malvada que había elegido Herodes, porque solo lo había mandado a la cárcel y ella quería que lo mataran. Eso era lo que ella quería. Le molestaba que Juan estaba diciendo la verdad, estaba hablando con la verdad. Fíjese.
Pero venía el cumpleaños de Herodes y le hicieron una gran fiesta, un gran banquete. Y Herodías ahí vio su gran oportunidad. Dijo, esta es mi oportunidad, fíjese. Cuando estaban todos comiendo, disfrutando ahí de la compañía, de la comida, de todo, entró la hija de Herodías y dice que danzó para todos los que estaban presentes. Y todos estaban con la boca abierta. Les fascinó. A Herodes no le gustó, le encantó. Y le encantó tanto que le dijo, fíjese, pídeme lo que quieras, porque hasta la mitad de mi reino te daré. Y juró, dice la palabra. Imagínense. Y ya solo con eso, esta hija de Herodías dice que por consejo de la mamá pidió la cabeza de Juan el Bautista, y usted ya sabe la historia. Ahí le cortaron la cabeza a Juan, y solamente con ver eso usted puede imaginarse el corazón de esta gente, cómo estaban de... Dice que el rey se puso triste, fíjese, pero terminó llevándose por los impulsos de la carne y mató. No le pudo negar a la muchacha lo que había ofrecido y le cortó la cabeza a Juan, fíjese. Y antes de esto, Juan vino con un mensaje, y el mensaje que Juan traía era un mensaje agresivo, radical, fíjese, muy severo. Juan estaba convencido de que Jesús era el Mesías. Él lo aseguró. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo, fíjese. Y él conocía la palabra, y él sabía que en la palabra estaba escrito que cuando el Mesías llegara, el Mesías les iba a abrir la puerta. Fíjese las palabras de Juan. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Ese era el mensaje de Juan, porque él estaba seguro que Jesús era el Mesías. Y en la palabra decía que cuando el Mesías viniera, él le iba a abrir la puerta a los que estaban en la cárcel. Y eso era lo que Juan esperaba. ¿Dónde está escrito eso? Que Juan pensaba. Isaías 61:1. Se lo leo. El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Y esto era lo que Juan pensaba, que Jesús iba a llegar y le iba a abrir la puerta. Además, Jesús era primo de Juan, fíjese. Entonces, Juan, pero cuando empezaron a pasar los días y los meses y Jesús no llegaba, parece que le entró la duda a Juan, fíjese. Y el verso 3 dice el 2 dice que envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El verso 4, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. En otras palabras, díganle a Juan que no se equivocó, que los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Nos preguntamos, les pregunto, ¿somos nosotros impacientes como Juan? Fíjese. Porque el mensaje de Juan era,
el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Él quería la venganza y ya. Que el día de la hora, el día de la ira del Señor fuera hoy, fuera ahora. Fíjese. Él no tenía paciencia, no tuvo paciencia, fíjese. Él estaba en la cárcel por un malvado hombre, un impío pecador y adúltero. Fíjese, por eso estaba en la cárcel. Entonces, en el verso 6 vamos a leer algo importante, que esto fue lo que dijo Jesús. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mire, es cuando trastraviamos y nos caemos, fíjese. Y aquí Juan está teniendo duda, fíjese. ¿Se acuerda que leímos la profecía de Isaías? Bueno, Jesús también la leyó, fíjese, pero no la terminó. Eso está en Lucas 4:18 y dice lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, dice, el año agradable al Señor. Y dice que enrollando el libro, se lo dio, dice, al ministro. Y dice que los ojos de todo el mundo estaban en él. Fíjese. Ahora leamos la profecía de Isaías, que ya leímos. Fíjese, dice, el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Dios nuestro. Y esto fue lo que Jesús no leyó, fíjese. Pero Juan el Bautista quería que las cosas, que el día de la venganza de Dios llegara ya. Y hasta aquí el Mesías, que venga ya de una vez el día de la ira del Señor. Juan quería eso, fíjese, echar a todo el mundo al fuego. Pero Jesús viene con otro espíritu completamente diferente, fíjese. Él viene, tiene una gran compasión por nosotros, fíjese. Dice que viene a sanar a los enfermos. Él traía mucha misericordia para con todos nosotros, fíjese. Y le manda este mensaje a Juan: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Fíjese. En otras palabras, le manda a decir a Juan que no tenga duda. ¿Alguna vez se ha molestado usted con el Señor porque no le ha contestado lo que le ha pedido? Se ha tomado mucho tiempo y no le ha contestado lo que usted quiere que suceda, lo que queremos que Él nos oiga y nos contesta, que nos conteste ya. ¿Nos hemos molestado nosotros algunas veces? Fíjese. Queriendo que los que nos están haciendo daño sean echados fuera. Pero fíjese que no sucede. Así no trabaja el Señor. Porque si nosotros queremos actuar así de rápido, que todo el mundo que nos hace daño sea castigado, tengamos cuidado. Fíjese. Porque tal vez nosotros seamos los primeros que el Señor cortaría, porque no somos perfectos. Y nosotros también le hemos fallado a alguien. Entonces pongámonos a pensar en eso, fíjese. Y por eso le manda a decir el Señor a Juan: dichoso el que no se desilusiona de mi forma de actuar, porque yo tengo paciencia.
Eso es lo que Jesús nos está queriendo decir, fíjese. Porque en ese tiempo ya la maldad estaba terrible, ya lo miramos nosotros en las Escrituras. Fíjese usted, ¿cómo ha tenido el Señor de tanta paciencia con nosotros? Que han pasado de este tiempo o más, fíjese, han pasado 2000 años. Nos ha dado más tiempo Él a nosotros para que nos compongamos, para que entremos en razón, para que obedezcamos, eso principalmente, obedecer su palabra, fíjese. Y nos damos cuenta de qué paciencia tan grande que Él tiene con nosotros. Porque aún en este tiempo el Señor, mire, todavía nos sigue hablando, todavía. Él tiene la esperanza de que nosotros abramos nuestro corazón para con Él, fíjese. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice la palabra de Dios. Fíjese. Así es que nos ha dado más de 2000 años a nosotros, y no ha juzgado al mundo entero, que hay tanto pecado y tanta maldad que vemos ahora, fíjese. Así que dichoso el que no se decepciona, dice el Señor, de mi paciencia, dice el Señor. Y fíjese, el mensaje que queriéndole decir, Juan, sí soy yo, sí soy, no tienen que esperar a otro, soy yo al que esperar, fíjese. Pero no, cálmate, no seas agresivo. Pero mire, los discípulos de Juan empiezan a irse, dice la palabra. Y Jesús va a empezar a hablar de Juan. El verso 7, mire. Mientras ellos se iban, o sea, ya se estaban yendo, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Imagínense, Juan predicaba en el desierto, donde no hay agua. Un calor insoportable. Fíjese, no tenía esas grandes congregaciones con aire acondicionado, con bancas así suavecitas para que usted se siente, no. Y dice que la gente se amontonaba para oírlo. Lo seguían a donde él fuera. El 8 dice, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en casa de los reyes están. Porque Juan se vestía, dice, igual a Elías, con piel de camello. Imagínense ese pelo del camello que es tan grueso, tan rasposo. Con eso se vestía él y vivía en el desierto. El 9 dice, ¿pero qué saliste a ver? A un profeta. Os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan cumplió esta profecía del Señor. Esa profecía está en Malaquías 3, por si lo quiere usted revisar. Ahí la va a encontrar. Y Juan cumple esa profecía. Lo tengo que dejar aquí porque el tiempo me ganó, no me fijé en el reloj. Pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le ruego que se quede aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso. Gracias por darnos la instrucción de tu palabra que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor del velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo y yo te pido por mi Guatemala, Señor, para que seas tú el que levante hombres honrados y honestos, Señor, para que puedan gobernar en Guatemala. También te presentamos al hermano Felipe, para que seas tú quien lo toque y le sane su espalda. Por Juana Orozco, que tiene un cáncer invasivo, apiádate de ella, Señor. Y oramos por Lian, que está con depresión. Sácala, Señor. Sácala de ese lugar. Te pedimos por Antonio Caro,
para que seas tú quien le haga justicia y esté con él este enero 28. Ayúdale, Señor, para que él vea el gran amor que le tienes por los papás de Domingo. Ayúdalos, Señor, tócalos. Son tus siervos, mi Señor. Sánalos. También oramos para que seas con Norma. Ya lo hiciste una vez, Señor, y te rogamos que la ayudes de nuevo, para que todo le salga bien. Por el hermano Ernesto, ponte a Federico Figueroa, para que su cerebro sea desinflamado, Padre. Te pido por Nicolás Velázquez, de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 15 años. Ayuda a esta familia, Señor. Revélate a ellos. Ellos necesitan tanto de tu presencia, Señor, en su casa. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Lorena Escobedo, por favor, Señor, apiádate de ella. Por David Zarco, que tiene unos dolores terribles, Padre. Tócalo, Señor, ayúdalo. Pon tus manos ahí. Por Luis Miguel García, sánalo, Padre Santo. Hay niños pequeñitos en esa casa. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas, ayúdalo, Padre. Pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Por Bianca, de 35 años, con estos 2 niños pequeños, ayúdala, mi Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la ponemos, para que tú la toques y la sanes. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos, Señor, que son un ejemplo para la iglesia, Padre amado. Todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Padre. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Tócalo, Señor, sánalo. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por nombre, porque son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias. Y Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, ella necesita un milagro en sus riñones. La Raquelita, Padre, destápale las arterias. A la Carol, Padre bendito, llena estas casas, Señor, de tus ángeles para que las ayuden y las guarden. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden, Señor, y que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y que puedan cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, Señor. Instrúyelo tú con tu palabra, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, por toda Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les deseo un feliz fin de semana y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.